Últimas horas en Burdeos y nos falta una pieza clave del puzzle. Ya hemos visto cómo se cultiva y cómo se cata, pero ahora vamos a ver dónde se custodia la historia. Nos movemos hasta el centro logístico de Joan. Tercer día en Burdeos, último día de catas, un poquito cansados ya. Bueno, sí. Hoy vamos a cambiar un poquito el registro de cómo vamos a catar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy más tranquilos, vamos a estar en un local, solamente en un almacén de un negociante, y vamos a estar catando todos los vinos de orilla izquierda y orilla derecha que no hemos catado, pero sentados, no de bodega en bodega. Vale, me gusta. Más técnico, menos... Dicen 200 vinos, decía, Sí, 200. pero que sea trola, ¿eh? No sé si tengo fuerza. Bueno, ahora os lo contamos. Seguimos. Olvida los castillos medievales, esto es ingeniería de seguridad nacional. Estamos en uno de los almacenes de vino más importantes del mundo. Pasillos bajo un control de atmósfera total, donde millones de botellas de Petrus, Margaux o Lafite duermen en un silencio absoluto. Es el corazón financiero del vino, una caja fuerte donde cada grado de temperatura está medido al milímetro. Entramos a la sala de cata privada para encontrarnos con Jean Quentin. Lo que nos esperaba allí era sinceramente abrumador. Una selección de más de 200 vinos que representan a las diferentes maisons de esta añada 2025. Hoy vamos a catar los vinos de orilla izquierda y sobre todo de orilla derecha que no hemos catado estos días en las bodegas. Y bueno, poder hacer una maravilla. Mirad, nos han dado vamos a elegir esto, Haut-Médoc y Margaux, y vamos a poder ir eligiendo lo que queremos catar de cada una de las zonas. Como ha hecho Robert, ayer hicimos mogollón de izquierda, hoy a lo mejor hacemos más derecha, bueno, o ya veremos. La verdad que súper chulo, también nos han dado nuestra carne para tomar notas. Vamos a ir viendo qué catamos hoy, ¿no? Venga. Hoy tiene buena pinta, ¿eh? Sí, la sala más es preciosa. Todo, sí. Me gusta. Vamos a ver. San Julián hemos catado mucho. Lo hemos cazado prácticamente todos. Vale, todos. Muy bien. Hemos catado mucho, chicos. Sí. Aquí igual, hemos catado casi todo. Sí. ¿Está entonces por la derecha? Sí. Sí. Genial. Bueno, pues ha venido Gustavo también, que es, aparte de ser mi hermano, Muy buenas. de One Pilot también, y ha venido, bueno, pues a incorporarse a la cata con nosotros y a disfrutar un poquito. Bueno, ya ha venido porque tiene el coche lleno de vino que flipas. Como no saben qué hora es ni qué día, no pasa nada, no van a interceptarle. Eso se va a publicar después de que llegue. Ya está en casa del cliente, Sí. y de todo. Así es. Te llevas algunos Petrus, llevamos tus carrillas, ¿no? Llevo cositas, llevo buenos dulces. Sí. Esta tablet no es nuestra, ¿no? No, es la nuestra. Ajá. Es la nuestra. Si quieres saber algo sobre el vino, tenemos cada detalle ahí. Ah, sí, de todo lo que vamos a catar muchas cosas, ¿eh? Todos los vinos. Tienes Sí. que probar todo. Aquí hay casi 200 vinos de esta añada 25 en Bordeaux. La selección de cada vinos excepcionales de esta región. Y vas a ver, es una añada espectacular. Bien, vamos. C'est Château Sénéjac. D'accord, parfait. Me gusta mucho esta añada, yo creo que es 2025 más aromática incluso que la bestia de los nos va a dar alegría, ¿no? 2025. Es una añada poco única. Porque se pasa algunas cosas. La primera cosa es que la calidad es muy alta. Ajá. Es un estilo que es muy raro en Bordeaux. Porque hay mucho acidez en los vinos, Vale. poco alcohol, pero se queda una concentración súper importante. Normalmente este tipo de equilibrio entre bajo alcohol y alto acidez es más lo que se pasa en las añadas de poco calidad, de Claro. pequeña calidad.
Pero esta añada tiene este equilibrio con una cantidad de taninos y una estructura de grande añada. Así que es algo súper especial, particular, que existaba mucho antes en los 80, en los 90, antes que venía el... ¿cómo se dice? El cambio climático, gracias. Y eso realmente es una añada particular. Analizar la cosecha aquí, mano a mano, con un experto, es cuando terminas de entender la verdadera magnitud de este negocio y la historia que carga cada botella. No solo es catar, es descifrar el mercado del futuro en una sola sala. Hay dos cosas. Una, la cata es intensa, es decir, que a veces pensamos que la cata todo es reírse, jiji, jajaja, y estamos, o sea, esto está siendo intenso. Trabajo de pero lo que es la ostra es el lujo, ¿no? O sea, me está alucinando la organización. O sea, yo te lo digo de verdad, he hecho muchas catas y creo que es la cata más profesional, mejor organizada que he hecho jamás, ¿eh? Sí, poder probar todo, o sea, saber exactamente. Tenemos la tecnología ayudándonos con la tablet, tenemos tal... y en contar que nos dice exactamente todo. Sí, el conocimiento, porque eso es, o sea, al final son cosas que no los puedes buscar en Google, que no existen. Pero solo hacemos eso para The Wine Pilot, a nosotros no tenemos eso. No, vamos. Pero es un lujo, de verdad, que muchas gracias. Y estamos catando vinazos, ¿eh? Yo ya tengo aquí, yo ya me he guardado. ¿Hago spoiler de uno que me ha notado? Venga, no. Vale. Chateau d'Isson, si Wine Pilot se lo trae a España, estaría guay. Vale, sí. Yo lo digo aquí ya, lo dejo aquí, a ver si se lo trae a España. Al final del vídeo veremos si se lo trae. Bueno, pues ya sabéis, nosotros, como mola, hemos elegido los vinos y lo que hacen es, nos van trayendo por zonas, ¿ves? Esta caja es Pessac, aquí tenemos Saint-Julien, que como sabéis que ayer os lo contamos, está siendo nuestra zona favorita y tenemos 2 cajas de Saint-Julien para probar. Bueno, estamos aquí con Jean Contà. Muchas gracias por invitarnos a la Maison Joan. La cata está siendo espectacular. Hemos catado ya más de 25 vinos. Bueno, hemos salido de la sala para que me cuentes un poco cómo funciona, cuál es tu función dentro de Joan y cuál es la figura del negociant y cómo funcionan los negociants. Genial. Entonces, los negocios de Bordeaux, como Joan, nos preocupamos de seleccionar los vinos de Bordeaux, lo que nos parecen los más interesantes, y lo vendemos en todo el mundo a los importadores. Ajá. Así que en España, The Wine Pilot es nuestro amigo que trae las botellas, las joyas de Bordeaux a los aficionados de España. Vale. Y esto es un sistema que solo se da aquí en Burdeos, ¿no? Es único de Burdeos. Único en el mundo. Es un negocio muy especial porque existe desde más de 3 siglos casi. Wow. Y lo que es importante es nuestra selección, el almacén donde estamos aquí, único, con millones de botellas y algunas súper antiguas que están por acá. Sí, aquí estoy cosas viendo que joyas, hemos comprado al chateau, a la bodega en Bordeaux. Y algunos también, veas que no están de Bordeaux. Ya, sí. Tenemos una selección bastante larga. Y trabajamos juntos para que los aficionados en el mundo puedan probar los vinos los más Y además lo importante es la trazabilidad, ¿no? O sea, que estos vinos nunca han salido de Burdeos. Nunca. Con lo cual, pues vinos de 50, 60, 70, 80 años, pues que hayan pasado de la bodega aquí. Más de 50 años. Mira, 50 años. Por acá tenemos algunas cosas que compramos a la bodega hace casi un siglo. ¿Dónde está? Aquí, mira. Tenemos un Lafite de la añada 1928 que compramos hace muchísimo 98 tiempo. Años. Y están en una situación, una conservación perfecta. Así que para gente que le gustaría en España probar cosas únicas, sí, aquí están. Con Roberto que se trata. Bueno, de todas formas, esto no solamente es un almacén, de hecho, bueno, la temperatura, las condiciones son óptimas,
pero también vosotros pues dais otros servicios, ¿no? A los clientes. Sí, verdad. En francés no lo llamamos un almacén o un entrepôt. Decimos que es un chez, una cava, y es un lugar donde se trata de experiencias. Así que, como lo sabes, cuando estás aquí con tus clientes, se puede organizar catas. Tenemos una cocina profesional para organizar almuerzos, cenas, hacer catas de cosas excepcionales. Y le hemos pensado como un lugar para la experiencia sobre el vino. Entonces se ve algunas cosas de arte para que no solo son las botellas que se conservan en una condición optimal, también se trata de experiencia. El entorno. El trabajo del negocio es de buscar las botellas las más increíbles del mundo. Y el Grange des Pères, por ejemplo, es un vino francés conocido, pero normalmente se compra en un cartón clásico. Y eso es una vertical que hemos hecho nosotros para que aficionados puedan tener en su propia bodega, colección, una vertical de Grange des Pères con añadas distintas de 2007 hasta 12, una botella de cada añada. Otra cosa interesante, eso. Es el Mouton Rothschild de 1945, la primera añada de Mouton Rothschild con este arte en las botellas. Sabes que Mouton Rothschild cada añada hacen una etiqueta distinta. Y entonces en 95 hicieron una etiqueta con el V de la victoria al fin de la Guerra Mundial, y estas botellas están en una conservación. Esto sí que no existe en el mundo, lo puedo asegurar. Estuve en la bodega en diciembre y se lo pregunté. Dice, imposible. O sea, yo creo que es de los más difíciles de conseguir ahora mismo, y más en ese estado. Es único. Y hay gente en todo el mundo que busca estas botellas porque significa mucho la fin de la guerra. Claro. Y tenemos una caja aquí. Es magnífico ver cómo abren sus puertas de par en par para que juzguemos si este año la naturaleza ha sido generosa o les ha tocado luchar contra ella. Es la pretemporada definitiva para decidir si esta añada entrará en la historia. Mira, y una cosa interesante, hemos pasado los blancos de Burdeos y estamos en los dulces. Sauternes, siempre pensamos en Yquem. Y que de Sauternes no puede salir de Yquem, pues hay alternativas, ¿eh? Sí. Hay alternativas maravillosas. Hemos probado mira, a ver si puedes coger el primer plano. ¿Lo ves? Tiene dos cosas bastante curiosas. Es que tiene Sauvignon Gris y Muscadel, que no sé el nombre, no sé si tendrá nombre en español. Muscadel. Mismo. En precio. Súper interesante, no lo podemos decir, ya lo veremos. Y en calidad puede ser un vino que dé mucho que hablar, ¿eh? Sí. La bodega tiene historia, o sea, lleva... Muchísima historia. Es un chateau que está clasificado segundo nivel de clasificación en 855. Así que en estas añadas estaba en el mismo nivel de precio de chateau como Cos de Tournelle, Las Cases, hoy. Solo que el mercado para los vinos dulces es poco más complicado, así que son vinos de calidad excepcional con una historia bastante rica, pero aún... Voy a aprovechar y te hago una preguntita, porque es que yo soy un gran defensor del vino dulce. A mí el vino dulce me encanta, el vino dulce bien hecho. Eres un hombre de gusto, entonces. Claro, pero ¿tú sabéis ese dicho de que el vino dulce es solo para principiantes? ¿No saca de quicio? Eso se dice mucho, ¿eh? Sí, como que la puerta de entrada a los vinos de gente que está empezando es el dulce, y no debería ser así. O sea, que el dulce solo lo pueden gustar los beginners. No. ¿Eso se dice en Francia también o no? En España se dice muchísimo. Se dice, pero la verdad es que los vinos como Sauternes son vinos de un nivel de complejidad enorme y se necesita pensarlo de una manera distinta. No se bebe con el postre porque hay demasiado azúcar en el postre. Claro. Se necesita probarlo durante la cena, con
un tipo de carne o una salsa adaptada para empezar el dinero, la cena. Para empezar la cena. Es alucinante, la verdad es que mola mucho porque vinos así hacen que creamos en el vino dulce, ¿verdad? Sí, total. Y entonces hablamos de un otro vino dulce, ¿no? De vin de Constance. Venga, ¿Verás? me gusta, vamos a hablar. Mira, eso es la caja normal de vin de Constance. Es el otro vino con dulce más importante. Esto no es del Premier, Joan. esto no es Premier, ¿eh? Es algo distinto. Qué bonita. Mira, este es un 2020. Yo no conozco este vino, voy a quedar mal. No es de Francia, ¿no? No es de Francia. No, viene de África del Sur. De África del Sur. Pues cuéntame, ¿tú lo conoces o no? Yo lo conozco un poquito, pero ya a contar de primera mano. Mejor. Cuéntanos un poquito sobre este vino. Sí. Bien, entonces este vino se llama Vin de Constance, viene de la región de Constancia en África del Sur. Ajá. Fue el único vino del Nuevo Mundo que en el siglo XVII fue importado a Europa. Así que los grandes de Europa de los siglos XVII, XVIII estaban bebiendo eso. Tenemos documentos que dicen que los reyes de Francia, los reyes de UK, ¿Sí? le compraban y tenían una pasión para eso. ¿Qué dices? Increíble. De vino sudafricano, Reyes, sí. que es el vino de Reyes. Yo siempre había llamado al Tokay el vino de Reyes. O sea, voy a tener que cambiarlo. Eso tiene más historia. La Wow. bodega existe desde 1685, 1685. Ajá. Joder. ¿Lo tenemos en España? ¿Esto tú lo tienes? Está en España y lo tenemos en varias añadas y se vende también a través de la Plaza de Burdeos, pero no en esta Premier, sino en la de septiembre. Vale. Entonces, lo bueno de esa Premier además que lo puedes comprar justo en septiembre cuando sale, pero en 2 meses llega, no hay que esperar 1 año y medio. Y es muy interesante tanto las añadas más recientes como añadas con años. Nada, pues escúchame. Años. Y es un vino con azúcar que tiene un buen nivel de acidez, así que es súper fácil beberlo y tiene un nivel de aromáticas, de un perfume excepcional. Cómo me gusta que estemos hablando de vino dulce, señores. Nada, pues vamos a seguir disfrutando. Seguimos disfrutando y ahora os contamos más. Vale, chicos, os cuento. Vais a ver un fallo de récord, un fallo de timing. Ya hemos grabado las conclusiones de las visitas a Burdeos. En teoría, hoy debería estar ya en Madrid, pero es que me han invitado a una fiesta en la Cité du Vin y tenía que ir a verlo. La gente de Joan se ha portado súper bien, así que pospuesto mi viaje, me vuelvo mañana y voy a subiros algunos planos a ver si encuentro cosas interesantes y luego seguís con el vídeo. Estamos en el balconcito del Museo del Vino. Tengo que venir a grabaros solo esto porque es espectacular. Nada, pues la soirée de Joan. Hay propietarios, no se me va a dar para hablar con ellas, pero por lo menos para conseguir algunos vídeos con ellos. Mucho importador. Mola ver, la verdad, lo que hablábamos siempre. Estas Premier es para importadores, bodegas, comunicadores, periodistas. Y nada, pues esta suave tiene muy buena pinta. Os voy a ir grabando planos para que Luna vaya sobreponiendo qué vinos vamos a beber y cosas vamos a hacer. No conozco a nadie, pero espero pasármelo bien y os voy contando. Y esto es el pasillito de la Cité du Vin. La verdad que es que se lo montan bien los amigos de Bordeaux. Y por aquí, pues lo que puedes ver. La Place de Cancons y las mejores pistas de Burdeos. Chateau Beauséjour BK del 81. Es que hay mala luz y no podéis ver el color, pero es una pasada, una preciosidad. Nada, una noche que al final vamos a beber muy buen vino, ¿eh? Buah, una pasada. Os hago un update. He tenido conversaciones súper interesantes, sobre todo con gente que invierte. Sabéis que siempre hablo de que Burdeos es como comprar en bolsa, acciones,
y súper chulo lo que te han contado. O sea, básicamente aquí viene gente como el que va a invertir en oro o en diamantes, pues a invertir en vino. Calculan los años, bueno, me han enseñado unos Excel, los últimos 50 años de cada Grand Cru, Premier Grand Cru Classé, segundo Grand Cru, y nada, es comprar, lo guardan 10, 15 años y mínimo multiplican por 4, 5 o 6, y cuando es un jackpot, hablan de multiplicar por 20, por 25, por 30. Un Burdeos que si tuviese que volver a grabar el vídeo de Primer el año que viene, os lo grabo de otra manera. Quiero hacer uno de pura inversión. Muy chulo hablar con los inversores del vino de aquí, de Burdeos. Bueno, he hablado con uno de Japón, he hablado con un coleccionista que compra 2-3 millones de euros al año, para invertir y para revender en 15 años, de Dinamarca, suecos, bueno, hay un poquito de todo. Me ha gustado mucho, Espero que se escuche el vídeo, espero que seguir hablando sobre esto porque mola mucho el tema de inversión en vinos de Burdeos. Bueno, estamos aquí con el comercial de moda de Joan, ¿Cuál es tu vino favorito de España? La Rioja. La Rioja. Es que tiene buen gusto. Bueno, pues hasta aquí la soirée de Joan en la Cité du Vin. Espectacular. Nada, seguimos con el vídeo normal y las conclusiones. Vamos a hacer el ranking y se han asustado y están con el librito estudiando. Yo lo tengo clarísimo. Yo sé cuál va a ser mi top 3 de hoy. Pues a mí me ha costado, que es que hemos probado 34 vinos. Sí. Bueno, más, ¿no? No están apuntaditos. Sí, 34 vinos hoy. 34 vinos. Terminamos el segundo día de catas. ¿Ha sido espectacular o qué? Muy bien, súper bien. Muy bueno. Hoy me ha gustado que hemos catado izquierda y derecha. O sea, hemos podido poner, ¿no?, todo Burdeos juntito. Contextualizarlo. Y como siempre voy a pedir que se mojen. Tú empezaste ayer, tú diste tu top 3. Roberto, Venga. tu top 3. Bueno, mi top 3, que es muy difícil, pero el primero me ha gustado mucho el de Consellans, la Consellans. Vale, El segundo, Las Cas, vale. encantado. Y el tercero, tengo duda ante varios, pero mi sorpresa ha sido hoy Fortet, Chateau Fortet. Qué curioso, en mi ranking no hay ninguno de los suyos. A ver, Ana. El mío. Tú puedes coger la chuleta, yo voy a cogerla, ¿eh? Chuleta. En el top 1, Legay, luego Troplop Mondor y luego un blanco, la Rivette Haut-Brion. Madre mía. Totalmente diferente, señores. Qué bien. Bueno, eso es bueno. Os cuento, mi top 3 es Paris Macao, ¿vale? Ese rollo súper salino, no se deja hablar, yo voy a hablar de los míos. Súper salino, violeta, ese rollo que a ti no te gusta tanto, la fruta. Clos Marquis de Saint-Julien, brutal. Y mi 1, por la historia, por la familia, por el vino, por todo, Chateau d'Yssant. Chateau d'Yssant ha sido mi number 1. No hemos conseguido ninguno. No. Espera, que tenemos público, un segundito. Cantón, ¿puedes venir? ¿Qué te parece en el ranking que hemos hecho? Vente, ponte aquí a mi lado. Gracias. ¿Qué te ha parecido el ranking? La verdad que se necesita, la verdad, mucho más que 9 años en una colección seriosa de vinos de Bordeaux. Este añada 25 es una añada excepcional. Son vinos finos con mucha acidez, fácil a beber y una estructura única. Es realmente una añada espectacular y excepcional. Yo ya quiero comprar ya, ¿eh? Sí, y tienes razón, porque no solo es una añada buena, también es una buena idea financiera de comprar esta añada. Es una inversión muy interesante, Claro, porque nosotros hemos hecho nuestro ranking basados en verdad en gustos de cata, ¿vale? Pero muchas veces en las primeras no se compra solo por gusto de cata, se compra como inversión. Entonces, cuéntale, porque yo lo entiendo, pero a lo mejor ellos no lo pueden entender. Hay una producción limitada de todos estos vinos, así que cada año las botellas se hablan y hay menos y menos. Así la valor en el mercado sube.
En primer, es el único momento cuando se puede comprar una botella al mejor precio posible en el mercado. Vale. Y estas botellas que te gustan como Whisson y Las Cases, ahora no sé, vale como 100 o 200 euros, depende de los vinos. Sí. Pero esta misma botella de la misma añada, en 20 años, cuando es una botella espectacular, un poco vieja, vale 3, 4 veces más. Así que ahora se debe comprar. Y si no puedes comprarla porque no estás aquí en 30 años, tu hijo la bebe. Claro. A ver, yo intentaré no dejar nada de vino a mi descendencia, pero es verdad que como herencia mola, ¿no? Sí, total. Bueno, pues entonces te tienes que mojar. Jean Canton hoy se va a mojar y nos va a decir 3, 4 bodegas que comprar en primer 2025 como inversión. Me parece que sería muy interesante comprar Pontet-Canet en Pauillac. Hacen un vino orgánico de una calidad perfecta y son vinos que no cuestan muchísimo ahora en el mercado. Te lo recomiendo también Lisson, Margaux, me lo encanta, y Figeac. Es un Saint-Emilion estupendo. Uno de tus Saint-Emilion. Sí. Hacen una producción que no es enorme y realmente es difícil comprar esas botellas después en el mercado. Oye, pues me gusta porque como inversión tienen sentido, Total. pero fíjate que Pontet-Canet ha estado en tu top, Sí, ayer. En el mío ayer también. en el tuyo ayer. Sí. Figeac para ti es uno de tus chatos Sí. fetiche, Sí. no solo de Burdeos, sino de toda Francia. Sí, total. Y Chateau d'Isson ha sido el ganador hoy. O sea que en verdad los tres tienen primicia. ¿Tú, esos tres los vamos a encontrar o no? Sí. ¿Sí? Sí. Porque entonces vamos a hacer un recap muy rápido. Estamos en Burdeos, en las primicias primer del 2025. Hemos ido a catar a la orilla derecha, a la orilla izquierda y hemos catado, bueno, en estos 3 días, más de 100, 150 vinos. ¿Qué va a pasar ahora? En unos días, ¿cuánto tarda ahora? Quiero decir, ahora, las primeras, ¿cuándo acaban? Se termina la semana de cata este viernes, ¿Vale? y desde el lunes que viene, cada día los chateaux van a poner en el mercado un precio. Así que los importadores, como The Wine Pilot, en todo el mundo, van a, el mismo día, a la misma hora, compartir con sus clientes aficionados y restaurantes este precio. Y este proceso existe durante casi 2 meses. Y luego tú lo compras, maravilloso, y no te llega hasta el 2028, ¿no? Normalmente en los grandes chateaux que hacen Sí, crianzas que el más vino largas. se queda en la barrica, no es Claro. un vino terminado, ahora se necesita 2 meses más. Claro, bueno, veis como no lo decimos solo nosotros, lo dice él también. Hemos estado cargando vino que en verdad no existe, porque es un vino que está sin terminar. Sí. Espero que hayáis disfrutado, tanto como nosotros, de estos días en Burdeos, de esta visita de hoy, de estas catas. Y Roberto, ¿algo que quieres decir a nuestros queridos espectadores? Bueno, pues que Burdeos es una zona que merece la pena visitar, conocer de primera mano y que, bueno, pues si no podéis tener la posibilidad de visitar, desde vuestra propia mesa podéis hacer un viaje a través del lado izquierdo y del lado derecho, como hemos hecho nosotros estos días, sin salir de vuestra casa también, pues eso, comprando distintas bodegas de distintas zonas de Burdeos. Y yo diría que hay vida fuera de los grandes chateaux, quiero decir, nos encantan los Premier, Grande Cru Classé, son una maravilla, son referencias mundiales, pero en Burdeos también puedes encontrar cosas por 40, 50, 60 euros súper interesantes, ¿o no? Ah, totalmente. Es una región que en el mundo ofrece para los vinos grandes una ratio de calidad y de precio increíble. No se puede comprar un vino a un precio de 30 euros a este nivel de calidad fuera de Bordeaux al mismo nivel de calidad. Me gusta cómo vende Bordeaux, ¿eh? Ana, ¿quieres decirles algo? Nada, que todos los vinos que quieran tener, si no pueden venir a Burdeos a comprarlos, pues que nosotros estaremos encantados de asesorarles y facilitarles que lleguen esas botellas a sus casas. Y si podéis venir, da igual, porque no vais a cargar con los vinos de Bordeaux a Madrid, con lo cual aquí venís, disfrutáis de las bodegas y escuchadme, aunque vengáis a Burdeos a visitar los chateaux, no vais a comprar el vino y llevarlo a Madrid, con lo cual cuando volváis a casa, en España, TheWinePilot.es y ya os lo envían ellos. Recordad que hoy hemos podido vivir todo esto gracias a que The Wine Pilot me ha traído a mí, pero os ha traído también a vosotros. Y os digo una cosa, Jean Canton, ¿tú has visto que se grabe las primeras como lo hemos grabado nosotros alguna vez? Primera vez, nunca. Primera vez, señores. Necesitamos una segunda vez. Like, suscribiros y muchísimas gracias.